privado, y cuando hablo de privado independiente, subvencionado, es decir, de todas aquellas escuelas que no son oficiales, incluidas, por supuesto, en las escuelas de carácter de dependencia religiosa, en el caso de ABEC, de Proyecto Fe y Alegría, que son las que están haciendo un esfuerzo importante, y esos maestros además son los mismos maestros que muchas veces están en escuelas oficiales. Las políticas adelantadas por el Gobierno Nacional no apuntan a resolver las dramáticas fallas en materia de infraestructura, docentes de calidad, dotación y actualización de los planes y programas de estudios que apunten a garantizar el derecho a una educación democrática, de calidad, fundamentada en todas las corrientes de pensamiento y que desarrolla el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, tal como lo establece el artículo 102 de nuestra Constitución. Las acciones gubernamentales desde 1999 para acá, como el Proyecto Educativo Nacional, la Constituyente Educativa, el Decreto 1011, el Plan Manos a la Siembra, el Plan de Instrucción Militar, que hoy en día intenta reactivarse, el Currículum Bolivariano, la Ley Orgánica de Educación, la Resolución 058, la Consulta por la Calidad Educativa y recientemente la creación de la micromisión Simón Rodríguez, se pretende a través de estas políticas, planes, desdibujar la escuela venezolana que responde al modelo educativo que está plasmado en nuestra Constitución. Reformas curriculares sin consulta ni validación se imponen por la vía de los hechos a través de los textos de la colección Bicentenario y de los contenidos insertos en las llamadas canaimitas. Estamos obligados a resaltar el respeto y la defensa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos dimos en 1999 como primer pacto social de esta nación y que además ratificamos en 2007. Este pacto social no puede desvincularse del segundo pacto, que es la educación. Un Estado democrático debe reflejarse con una escuela democrática. En nuestra visión se pretende imponer el modelo de Estado comunal desde la escuela, reformando por vías de actos administrativos la Carta Magna. Observamos una sistemática violación del derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, plasmados en el artículo 26, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y queremos acá hacer un capítulo aparte relacionado con esto, porque como padres nosotros en el año 2009 presentamos ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional una propuesta que se insertara en la Ley Orgánica de Educación referida a la cenicienta de la cenicienta, cuando se habla de la educación como una cenicienta, que es la educación especial. No se insertó y hoy en día vemos cómo acciones que parten del Ministerio de Educación pretenden llevar a los niños de condiciones especiales, a esa población con una funcionalidad particular que debe ser atendida por especialistas, a insertarlos sin ningún tipo de diagnóstico ni de evaluación en aulas regulares y sin los maestros especialistas pertinentes ni las adecuaciones físicas ni pedagógicas para esa población. La eliminación el moderador me descuenta los 30 segundos. Observamos una sistemática violación de los derechos a la libre asociación cuando se obliga a constituir los consejos educativos so pena de sanciones al personal docente y directivos. Y esto quiero hacérselo conocer al ministro, porque probablemente él no esté enterado, pero aguas abajo ha servido de herramienta de presión y de coerción hacia directores y docentes la imposición de esta figura de los consejos educativos sin que en la resolución que los crea se establezca algún régimen sancionatorio alguno. Pretenden estos consejos obligar a la comunidad educativa a someterse a fines definidos no por ellas, porque no participaron los afectados en esto, y a establecer unilateralmente mecanismos de participación violando el derecho de participación y los mecanismos de funcionamiento violando también el derecho a la reunión pacífica. La consulta por la calidad educativa. Bueno, no podemos calificarla de tal cuando su marco está fuera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y quiero señalar con esto acá que el primer mandato hablaba de que esta consulta estaba dentro del marco del Plan de la Patria, una propuesta política absolutamente legítima, pero que no forma parte de los postulados de la Carta Magna. Y por otra parte, una vez que se modificó este mandato, sin embargo, cuando vemos los siguientes instrumentos
estamos, en el caso de los congresos pedagógicos, que se insiste otra vez en que cualquier aporte debe ser dentro del marco del Plan de la Patria, muy insistente, por cierto, por parte de los facilitadores y de los coordinadores, tanto en Caracas como en la provincia. Como padres, fuimos informados por medio de una cadena nacional de televisión con la participación del ministro para el Poder Popular de la Educación que comenzaba una consulta por la calidad de la educación y que los estudiantes de educación básica serían los primeros convocados a responder la consulta, violentando así los derechos de nuestros hijos consagrados en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al no habernos brindado información y formación apropiada sobre la consulta previamente, tanto a nuestros hijos como a nosotros, sus padres. Esta acción se repitió en la llamada segunda fase de la consulta, cuando solo se reconoce la participación de los miembros de los consejos educativos establecidos en la sojuzgable resolución 058. El ministro de Educación señaló que se elaborará un diagnóstico sobre la educación en Venezuela durante la instalación de la Comisión por la Calidad Educativa. Dijo en ese momento que se revisarán los diagnósticos educativos de los últimos 20 años. Sin embargo, ya está aprobada la producción de más de 30 millones de textos de la colección bicentenaria para el año 2014-2015 y se crea la micromisión Simón Rodríguez para atender la aguda escasez de docentes en las áreas de formación científico-técnica, vale decir, la ausencia de profesores en matemáticas, química, física y biología a través de una formación de 2 años, cuando esta especialización a través de las universidades dura 5 años para atender las carencias que hay en esa materia, fundamentalmente en las escuelas oficiales, sin que escapen de ello los planteles privados. Ante esta situación, ¿qué es lo que estamos proponiendo? El pasado 27 de noviembre de 2013 dirigimos una comunicación al Ministerio del Poder Popular para la Educación a propósito del anuncio de un nuevo currículo escolar que en esa fecha se anunció entraría en vigencia en enero de 2014, en la cual presentamos 6 propuestas hoy con plena vigencia y ratificamos en este foro público. Primero, queremos que se publique en todos los medios disponibles un proyecto completo de reforma para que sea amplio y suficientemente conocido por la sociedad venezolana, tal como establece el artículo 139 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Que se cumpla estrictamente este procedimiento y que además para que se pueda realizar una consulta nacional. Tercero, que se respete el derecho de participación de los estudiantes de su sistema de educación básica, garantizando su derecho a ser informados previamente y consultados y oídos como lo establece la alumna. Lamentamos que en este momento se esté imponiendo el establecimiento de formas de organización en consulta, tales como la Organización Bolivariana de Estudiantes o la Asociación de Familias Bolivarianas para la Defensa de la Escuela Pública, como mandato de los saldos organizativos que deben tener los facilitadores dentro de la llamada Consulta Nacional para la Calidad Educativa. Cuarto, que se respete el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, tal como lo dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y solicitábamos en esa oportunidad, y lo ratificamos hoy, que se conformara una comisión de altísimo nivel que no solamente incluyera el espacio ministerial, quien debe presidirla, sino también a las representaciones institucionales escogidas por cada una de estas instituciones y no por el Ministerio de Educación, de los docentes, investigadores, universidades, academias nacionales y medios de comunicación públicos y privados, con el objeto de coordinar la consulta nacional obligatoria sobre el proyecto propuesto por el Ministerio. Por último, solicitábamos que en esa mencionada comisión de alto nivel fuese quien elaborase y publicase un cronograma de consulta mucho más amplio de lo que está expresado a través de los mecanismos de comunicación que establece el Ministerio de Educación, en el que se incluyera la participación protagónica y responsable de los interesados, involucrados y afectados por la reforma,